Patricia Duran is also here. She's an independent inventor. As I understand, she'll be giving her testimony in Spanish, and Jeff Hardin will be translating that testimony. So we have an extra microphone here to accommodate that. And so please, let me just get this done here. Good morning. I can say that. Mi nombre es Patricia Duran y quiero darle las gracias por la oportunidad que hoy se me concede de poder estar aquí con ustedes y hoy ustedes escucharme. My name is Patricia Duran. Thank you for the opportunity to allow me to comment with you here today. Okay. Soy mujer y se me considera minoría en este país y quiero una vez más agradecer a la intención de Sussex Act que emite el Congreso en solicitar recomendaciones legislativas que contribuyan a la fomentación del número de mujeres en minoría y veteranos que solicitan y obtienen patentes, pero que antes de hacer mi presentación debo empezar con la pregunta: ¿de qué sirve tener una patente si no puedo defenderla? I am a woman. I'm considered a minority in this country. I appreciate the intent behind the Success Act for Congress to ask for legislative recommendations for how to increase the number of women, minorities, and veterans who apply for and obtain patents. But I must start with this question: what good is a patent if you cannot feasibly defend it? Con respecto a esta ley de Sussex Act, estoy seguro de que escucharemos este tema de todos los inventores independientes, quienes son los verdaderos interesados en el sistema de patentes, quienes son el verdadero origen de la innovación norteamericana. El tema es este: las mujeres y las minorías y los veteranos están dentro de la misma categoría que todos los demás inventores independientes, y esta clase, los inventores independientes, es la verdadera clase que los subrepresenta. La razón es porque las mujeres, la minoría y los veteranos, una vez que reciben una patente, están realmente en el mismo aprieto económico que todos los inventores independientes y las pequeñas empresas. Con el estado actual de la legislación en materia de patentes en los Estados Unidos, los inventores independientes y las pequeñas empresas se ven en la incapacidad de licenciar adecuadamente las patentes que reciben y con la incapacidad de licenciar y negociar con las entidades grandes y de las mayores capacidades financieras que representan cada clase representada. No pueden hacer valer los derechos que tienen con sus patentes contra esas empresas, y esto se debe a que la clase que representan pueden simplemente abusar gradualmente de todos los recursos legales y financieros sobre la clase subrepresentada, y así llevándole a la extinción utilizando a las leyes actuales de las patentes de hoy en día. Regarding this Success Act, I am certain you will hear this theme from all independent inventors, who are the true stakeholders in the patent system and the true source of American innovation. The theme is this: women, minorities, and veterans all reside in the same category with all the other independent inventors, and this class, the independent inventors, this is the true underrepresented class. And here's why. Women, minorities, and veterans, once they receive a patent, are actually in the same predicament as all independent inventors and small businesses. With the current state of the patent law in the United States, independent inventors and small businesses cannot adequately license the patents they receive with larger financially abled entities, the represented class, nor can they enforce their patents against this class when their patents are stolen. This is because this represented class can simply bleed the underrepresented class dry, legally and financially, by taking advantage of today's current patent laws. Por lo tanto, aunque perseguir la igualdad de oportunidades que las mujeres y la minoría y los veteranos en la obtención de una patente es un esfuerzo valioso, si no coincide con el mismo resultado en la capacidad de utilizar la patente una vez recibida, independientemente del estado financiero de la persona, decir que las mujeres y las minorías y los veteranos pueden beneficiarse de una patente simplemente será una doctrina falsa. So, although pursuing equal opportunity with women, minorities, and veterans in obtaining a patent is a valuable effort, if it does not coincide with equal outcome and one's ability to utilize the patent once received,
regardless of the person's financial state. Telling women, minorities, and veterans that they stand to benefit from a patent will simply be a false doctrine. Después de haberle aportado la aclaración anterior, deseo contarles un capítulo de la historia de mi vida. Soy sobreviviente de cáncer. Fui diagnosticada con cáncer de mama 3 meses después de nacer mi hija. Estoy casi a 3 años en mi lucha. A causa de este diagnóstico, tuve que realizar una vasectomía doble, de la cual se planeó una reconstrucción simultánea debido a que previa a la cirugía el ganglio linfático que representaba características sospechosas adyacente al tumor adyacente al tumor fue biopsiado y su resultado fue negativo. El plan fue matar 2 pájaros de un solo tiro, pero el diagnóstico fue incorrecto. Una segunda biopsia de los ganglios linfáticos durante esa cirugía reveló que estos estaban comprometidos, lo cual cambió todo el plan que inicialmente se había definido. Now that I have provided the above clarification, I will tell you a chapter in the story of my life. I am a cancer survivor. I was diagnosed with breast cancer 3 months after my daughter was born. I am almost 3 years into my fight. After being diagnosed, I received a double mastectomy, and because the biopsy taken prior to my surgery of the suspicious lymph node adjacent to my tumor turned out to be negative, I was able to receive simultaneous reconstruction surgery during the mastectomy. 2 birds with 1 stone. But as it turned out, my diagnosis was incorrect. A second biopsy of my lymph nodes was performed during the surgery, and it was revealed that my lymph nodes, in fact, had been compromised. El resultado fue una pura tortura irreversible y que luego tendría que volver a repetir. Durante este intento de doble cirugía, mi mastectomía ya se había completado y mi cirujano plástico ya había avanzado en su trabajo en un procedimiento reconstructivo usando tejido graso de mi abdomen para reconstruir mis senos. Pero el hallazgo de que algunos ganglios linfáticos sí estaban comprometidos conllevó a que la reconstrucción se suspendiera, dejándose con una inyección en forma de diamante en la cadera, cruzando de un extremo a otro y dejando dentro de unas hojas de silicona de plástico que permanecerían en mi abdomen hasta que el tratamiento de quimioterapias, radiaciones, se completara para luego proceder con la reconstrucción nuevamente. The result was irreversible torture, and I had to relive this multiple times. During this double surgery attempt, my mastectomy had already been completed, but my plastic surgeon was already midway into his reconstructive procedure, using fatty tissue from my abdomen to reconstruct my breasts. Because my lymph nodes were compromised, he had to suspend his work, leaving me with a diamond-shaped incision going from hip to hip, and plastic silicone sheets were to remain in my abdomen until I had undergone full chemotherapy and radiation therapy. And then I would have to come back and undergo surgery again to complete the rest of the procedure. Entonces, el resultado final al procedimiento reconstructivo de seguimiento fue que tuve ciertas complicaciones, lo cual conllevó a la reconstrucción de 3 cirugías fallidas. Batallo con el sufrimiento de tener diferentes dolores físicos como resultado de estas cirugías, pero también sufro el dolor físico, psicológico, todos los días cuando me miro al espejo. Sin embargo, esas marcas, que son las luchas ganadas en la batalla que estoy peleando, donde cada día no es un día más, es un regalo como las bendiciones de que hoy estoy viva, de que tengo 2 hermosos hijos y un esposo amoroso. What was the end result in that follow-up procedure 1 year later? I had complications and my reconstructive surgery failed 3 times. I have not only endured and continue to suffer physical pain as a result of these surgeries, but I also endure psychological pain every day when I look in the mirror as a reminder. My scars remind me of the battle I fight, and every day is a gift. My blessing is that I'm alive, and I have 2 beautiful children and a loving husband. Entonces, ¿cómo mi experiencia se relaciona con el tema de las patentes? Dado de que he sido afectada por un diagnóstico erróneo, el hecho de que los métodos de diagnóstico médico puedan considerarse inadmisibles en materia de patente es preocupante, y la cura del cáncer es un sorteo en que las estadísticas
no dan un número de probabilidades donde yo cruzo mis dedos con la esperanza de quedarme dentro del porcentaje de personas que sobreviven en las poblaciones de pacientes estudiados y ensayos clínicos. Las quimioterapias que recibí fueron el resultado de una fuerte sistema de patentes, pero ¿qué hay mejor? Por ejemplo, ¿se puede hacer algo mejor en ese trabajo de inmunoterapias y otros descubrimientos? O como Sherry Snow, que también es sobreviviente del cáncer de mama, ha cuestionado, ahora se están desechando los descubrimientos. La Constitución incluye los descubrimientos y también lo hace el Estatuto de las Patentes. Jeff, por favor, háblale más sobre estos, pero este es mi testimonio y agradezco por haberme dado la oportunidad de compartir este comentario con ustedes, que deseo que pueda edificar y contribuir a lo que hoy queremos nosotros aportar. So how did this story relate to patents? Well, given that I endured misdiagnosis, the fact that medical diagnosis methods can be considered ineligible is concerning. The cure of my cancer today is merely playing a game of statistics, crossing my fingers, hoping that I fall within the percentage of people who survive and study patient populations in clinical trials. The chemotherapies I received were a result of a strong patent system, but is there something better? For example, can more work be done in immunotherapies and other discoveries? Or, as Sherry Knowles, who is also a breast cancer survivor, has questioned, are discoveries now being thrown out? The Constitution includes discoveries, and so does the patent statute. Jeff will speak more on these, but this is my testimony, and I thank you for giving me the opportunity to share my comments with you here today. Now it's your turn.